de los miembros del proyecto Modernidad-Colonialidad o bien del pensamiento Giro de Colonial, lo que pusimos en tensión es la dimensión mundial, colonial y eurocéntrica constitutiva de la modernidad a partir de su emergencia o generación histórica en 1492. En 1492 como la configuración, como poníamos en tensión ayer, de un sistema mundo moderno colonial, en los términos en que lo plantea Immanuel Wallenstein, ¿sí? Y esta configuración de este sistema mundo colonial tiene precisamente la característica, además de ser colonial y de ser mundial, de ser fuertemente eurocéntrico y directamente vinculado con lo que es la expansión mundial del capital. ¿Sí? Indudablemente que estamos pensando aquí en el capitalismo en su fase mercantil, ¿no? Y en este proceso de saqueo, de despojo de las riquezas de nuestros territorios, que va a dar lugar a lo que en otra clave, desde un pensamiento crítico intraeuropeo, Marx va a denominar el proceso de acumulación originaria. Desde esta clave de lectura, entonces, lo que dijimos es que la modernidad aparece ligada a una serie de fenómenos históricos. Y si ustedes recuerdan, ¿sí? Dijimos que la modernidad, desde una lectura mundial, ¿sí? O global, aparece ligada al surgimiento del capitalismo, que es lo que poníamos recién en tensión, al surgimiento histórico del colonialismo, a partir de la expansión colonial hispano-lusitana, y esto es importante ahí de tener en cuenta, estamos hablando de un momento de emergencia de la expansión colonial, donde las cabezas comandos, para decirlo de otro modo, son España y Portugal, pero que en el derrotero, en el devenir histórico de esta empresa colonial, las cabezas comandos van a ir modificándose, ¿no? Hacia el siglo XVIII las cabezas comandos de la empresa colonial son otras, ¿no? La entrada en escena de otras potencias europeas y fundamentalmente, a partir de lo que es el Tratado de Viena, ¿sí? Y ahí les compañeros de historia les pido que, en todo caso, si me equivoco, me rectifiquen, 1851, ¿sí? O 1871, no estoy, ahora estoy entrando en mi propia duda. La entrada en escena o quien adquiere un rol preponderante va a ser Inglaterra, ¿no? Es decir, empresa colonial cuyas cabezas, comandos, ¿sí? Van a ir modificándose. Dijimos capitalismo, la ligación con el colonialismo, la ligación o la directa vinculación entre la modernidad y la colonialidad que problematizamos ayer, cuando hablamos de la dimensión cultural, cognitiva, epistémica, ¿sí? De la modernidad, a partir de la configuración de una serie de imaginarios de larga duración, y hacemos referencia a la idea de larga duración a partir de una noción de Braudel, ¿sí? Que es retomada por Immanuel Wallenstein, y dijimos además que esta ligazón de la modernidad a una serie de fenómenos históricos, ¿sí? Se da también con la esfera del sexismo, que no abordamos y vamos a retomar mañana, del eurocentrismo, que sí empezamos a desandar, y del racismo en sus formas modernas. Tanto la dimensión o la relación entre modernidad, sexismo, y la relación entre modernidad, racismo y genocidio, lo vamos a retomar mañana. Lo que nos interesa hoy, y para cederle la palabra a Julio, es adentrarnos y profundizar en la relación que comenzamos a trabajar hacia el cierre del encuentro de ayer entre modernidad y eurocentrismo. Pero focalizado, poniendo el foco, ¿sí? Particularmente, en una serie de operaciones que están ahí presentes en la construcción del eurocentrismo, vinculada a lo que es la generación de un modelo hegemónico de producción de conocimiento. Bueno, este es el marco, este es el encuadre, y ahora le cedo la palabra a Julio, ¿sí? Como para empezar a trabajar. Bueno, muchas gracias, Martín.
les pido, bueno, yo voy a hacer una presentación similar en términos de forma a lo que realizó Martín en el día de ayer. Es decir, va a tener como dos momentos. El primero quizás un poco más extenso de presentación y el segundo con una presentación más breve y con la apertura para lo que puede ser el diálogo, las consideraciones que puedan surgir, las preguntas y los intercambios, ¿no? La idea, o por lo menos lo que yo me propongo para esta instancia, es tratar de despertar la mayor cantidad de preguntas posibles para que, en todo caso, podamos ir pensando entre todos algunas respuestas. Así que, bueno, más o menos el esquema va a ser ese, de una presentación inicial de unos 40, 50 minutos, calculo que a las 11 ahí tendremos un pequeño corte de unos 5 o 10 minutos, no más que eso, para después retomar con una breve también presentación de unos 20, 30 minutos y abrimos el espacio al intercambio. Lo que sí, bueno, lo mismo, digamos, si en algún momento algún necesita intervenir, lo puede hacer a través del chat, puede incluso solicitar la palabra. A mí se me va a complicar ver si alguien levanta la mano, porque bueno, no tengo todos los cuadros en la pantalla, entonces en todo caso no hay problema que puedan interrumpir. Pero bueno, ahí sí estaría bueno que, en todo caso, si van surgiendo dudas, si van surgiendo inquietudes, los vayamos anotando en el chat, porque eso, la idea es poder retomarlo y tampoco que sea una presentación así muy formal en el que una persona expone y el resto solamente se limita a escuchar. No es mi idea y bueno, no es la idea del curso, no es la idea que compartimos con Martín. Bueno, dicho esto, así como bien decía Martín, uno de los objetivos del encuentro de hoy tiene que ver con empezar a desandar esto que llamamos eurocentrismo y sobre todo esto que llamamos eurocentrismo respecto a algo así como la producción hegemónica del conocimiento, ¿no? El encuentro de hoy va a estar pensado a partir de tres grandes ejes. El primero va a ser un eje que denominamos como despensando el eurocentrismo. En realidad no es una afirmación mía, es una afirmación que recupero de dos exponentes del pensamiento crítico oriental, digamos, y que se llaman Ella Soja y Robert Stam es un cineasta estadounidense, pero que trabaja en cuestiones vinculadas a orientalismo, ¿no? El segundo eje es un eje en el que voy a intentar presentar algunas de las invenciones modernas en lo que hace a los recorridos que se proponen desde la producción hegemónica del conocimiento para la investigación en las ciencias sociales. Y un tercer eje al que espero llegar, que tiene que ver con los desafíos de las ciencias sociales en la actualidad, de las ciencias humanas y de las ciencias sociales en la actualidad. Y me interesaría compartir con ustedes algo de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos referido a la noción de un pensamiento pausalizado, un pensamiento posabismal y la propuesta de una ecología de saberes. Espero que me alcance el tiempo para desarrollar todo esto. Creo que esto sería un curso en sí mismo, pero bueno, la idea es ahí poder lograr realizar una especie de síntesis respecto a estos tres puntos para poder compartirlos con ustedes y en todo caso abrir el espacio para la discusión. Respecto al primer eje, esto que presentamos como algo así como un recorrido para ir despensando, desandando, desarticulando el eurocentrismo, quiero recuperar algo que ayer mencionaba Martín respecto a una idea en torno a cómo nos posicionamos frente a esto, ¿no? Martín decía, lo importante no es solo saber qué es el eurocentrismo o qué es la modernidad y su relación con la colonialidad, sino principalmente entender o tratar de comprender cómo opera, ¿no? Y entonces, en ese camino de tratar de entender cómo opera el eurocentrismo,
vamos a hacer un primer recorrido para intentar comprender cómo es la trama que se encuentra de fondo en la conformación de un pensamiento eurocéntrico en torno a la producción del conocimiento. La ciencia social es un producto del sistema mundo moderno, colonial, y el eurocentrismo, de alguna manera, es constitutivo de una geocultura del mundo moderno, ¿sí? Podemos decir que como estructura institucional, la ciencia social se origina en Europa, ¿no? Cuando decimos Europa, yo me voy a referir a Europa, y cuando hable de Europa voy a hablar de algunos países de lo que conocemos como Europa y de Estados Unidos, ¿sí? Después, en todo caso, desarrollaremos esta idea. Pero bueno, digamos, se origina en Europa, en la Europa occidental, y se desarrolla principalmente en 5 grandes países, ¿no? Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, y bueno, más allá de que esto vamos a profundizarlo en los próximos encuentros, me parece que es importante destacar que el desarrollo de las ciencias sociales, que se da en estos 5 países, tiene algunas especificidades, ¿no? Porque ayer cuando destacábamos acerca de pensar la complejidad de la relación entre los centros y las periferias, que es justamente uno de los grandes ejes que nos propone este curso, vinculado a esta idea de pensar los centrismos socioculturales, y pensar los centrismos socioculturales en el marco de un sistema mundo moderno colonial, cabe destacar que dentro de esta estructura institucional que proponen las ciencias sociales, se conforma y plasma esta estructura institucional jerarquías de clases, de raza y de géneros. Es decir, si bien esto que habitualmente circula acerca de que la producción de las ciencias sociales tiene su surgimiento a partir de 5 grandes, del desarrollo de la ciencia en 5 grandes países, repito, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, no todas las personas están habilitadas para realizar ciencia, ¿no? Y podemos volver a ese ejercicio que nos proponía Martín ayer respecto a mencionar 5 filósofos, en realidad filósofos, ¿no? Que conocemos, o también podemos hacer ese mismo ejercicio vinculado a 5 sociólogos o a 5 cientistas sociales. Y siempre vamos a caer como en un mismo patrón, ¿no? Que es un patrón en el que la mayoría van a ser varones, van a ser europeos, van a ser blancos, van a ser heterosexuales, ¿no? De alguna manera, una de las tareas que nos proponemos en este curso tiene que ver con hacer un ejercicio reflexivo en torno a llevar adelante un reconocimiento sobre la lugarización de la producción del conocimiento. Me parece que esto es importante. Lugarizar la producción del conocimiento, en tanto que volvemos a mencionar que la producción del conocimiento científico es un producto de la modernidad y que es una acción política, digamos, el conocimiento científico lleva adelante una acción política a partir de la cual niega su lugar de enunciación, ¿no? Es decir, la producción del conocimiento científico es realizada desde algún lugar, Europa y estos 5 países que destacábamos recién, y ese lugar no solamente refiere a un espacio geográfico en particular, sino que también se construye desde un posicionamiento ético, político, filosófico, concreto, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos de lugarizar la producción del conocimiento, es no solamente lugarizar en términos del espacio geográfico, ¿no? Sino también lugarizar desde dónde se está produciendo ese conocimiento, en tanto un conocimiento como una acción política, como una acción ética, como una acción epistémica. Y entonces, nos parece importante lugarizar ese conocimiento, esa producción del conocimiento, porque también entendemos que quienes
llevan adelante la producción del conocimiento son personas de carne y hueso, son personas que, a las que les pasan cosas, personas que sufren, personas que sienten, ¿no? Personas que tienen intereses y que esos intereses pueden responder, en algunos casos, y en el caso de la producción hegemónica del conocimiento, responde a intereses dominantes, ¿no? De alguna manera, entonces, esto nos resulta muy importante, porque, a ver, y si bien es un planteo que tiene larga data, intentamos también plantear una búsqueda por romper con ciertas propuestas que apuntan hacia una producción neutral del conocimiento, ¿no? Acá podemos hacer una distinción entre neutralidad y objetividad, pero en algún punto lo que nos interesa plantear acá es que la modernidad lo que ha hecho de alguna manera es disociar racionalidad de emocionalidad, ¿no? En torno a la producción del conocimiento, que claramente es una idea que las ciencias sociales, las denominadas ciencias sociales, han retomado de la producción científica del conocimiento en el marco de las ciencias naturales. Entonces, por eso también es que apostamos a una especie de construcción de una corpo política del conocimiento, ¿no? Una corpo política que busca visibilizar no solamente ese lugar geográfico de enunciación de la producción del conocimiento, sino también visibilizar que quienes producen conocimiento son estos sujetos, estas sujetas que mencionábamos recién, que dicen desde un lugar geográfico, desde un lugar político, desde un lugar filosófico, desde un lugar ético. Y por esto también es que nos parece importante, si se quiere, desentramar lo que sería la configuración de una geopolítica del conocimiento. Una geopolítica del conocimiento que refiera a cuáles son las relaciones coloniales de poder que se encuentran operando en la producción y en la distribución del conocimiento. No podemos pensar ingenuamente en que la producción del conocimiento está exenta de relaciones de poder, de posicionamientos desiguales en torno a las capacidades de producir y de distribuir conocimiento. Por otro lado, también nos parece importante en este intento por desentramar esa configuración de una geopolítica del conocimiento, entender que la producción del conocimiento, la producción del conocimiento científico, es paralela al desarrollo del capitalismo. Y en este sentido podemos pensar que hay una intrínseca vinculación entre capitalismo y producción del conocimiento. Bueno, tema interesante para discutir en la actualidad, sobre todo puede ser un gran tema de trabajo final para pensar cómo hay determinados discursos y determinadas prácticas que se vienen planteando en estos años en torno a la producción de vacunas y en torno a cuál es el lugar de la ciencia en tiempos de pandemia, ¿no? Por otro lado, y siguiendo con este intento por desentramar una configuración moderna de la geopolítica del conocimiento, es importante analizar, digamos, y entender que esta geopolítica del conocimiento se encuentra organizada mediante centros de poder y regiones subordinadas. Esto bien lo ha trabajado Ramón Grosfoguel, ¿sí? Pero también Catherine Walsh, Rita Segato, Boaventura de Sousa Santos, quienes plantean que los grandes centros del poder económico
son también los grandes centros de la producción intelectual. Y entonces, y acá vuelvo al punto anterior, ¿no? La idea de pensar en que una geopolítica del conocimiento necesariamente tiene un funcionamiento análogo al de la economía, ¿no? Entonces, ahí hay un punto para intentar desandar e identificar cuáles son los lugares desde los que se piensa, ¿no? Desde los que está habilitado pensar. Desde lo que está habilitado producir conocimiento, desde lo que está habilitado escribir. Bueno, en el curso anterior hicimos un ejercicio con Martín de compartir algunas producciones que se plantearon desde CONICET, que en realidad luego de la llegada del gobierno macrista en el 2015, hubo todo un intento de avanzada sobre el CONICET y de deslegitimación de algunas investigaciones. Y me parecía interesante pensar en esa clave de la utilidad de lo científico, ¿no? La idea de la ciencia útil es también una concepción sumamente moderna que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que la ciencia debe investigar, ¿no? Lo que el conocimiento científico debe investigar. Vuelvo a algunos de los ejercicios que mencionaba Martín en el día de ayer para recuperar algunas ideas respecto a planes de estudio, ¿no? Sobre esto vamos a continuar trabajando, pero bueno, ayer Martín mencionaba que tanto en la primaria como en la secundaria y como en el ámbito universitario, nuestros planes de estudios tienen un componente fuertemente eurocéntrico. Y eurocéntricos en clave de reconocer que existe una jerarquización de un determinado tipo de producción de conocimiento en detrimento de otras, ¿no? de otras formas, de formas otras, en detrimento de una construcción de saberes distinta. Porque es claro, a ver, marcar que existe una diferencia muy grande entre hacer ciencias sociales o ciencias humanas o filosofía. O, bueno, yo hace algunos años di una materia en el secundario que se llamaba Ciencias del Hombre, muy interesante para analizar el nombre de esa materia. Creo que ya no está más en los planes de estudio, estaba en los planes de estudio de la educación secundaria de Río Negro, en cuarto y quinto año del secundario. Bueno, fíjense, ¿no? La potencia de algunas ideas que se instalan y que están marcadas justamente en esto que hablamos de cómo nuestros planes de estudio son fuertemente eurocéntricos, fuertemente modernos, coloniales, ¿no? Bueno, vuelvo, no me quiero dispersar con esto, pero la idea es marcar que hay una diferencia muy grande entre lo que se denomina hacer ciencias sociales o ciencias humanas o filosofía desde algunos centros de poder económico, centros de poder de la producción del conocimiento, a hacerla desde nuestra región, desde estos sures. Volveremos sobre este concepto de sur, porque para nosotros tiene una potencialidad muy grande la idea de sur, ¿no? El sur entendido, bueno, y acá voy a recuperar bastante a Boaventura de Sousa Santos hoy, el sur entendido no en términos geográficos, sino el sur entendido, como dice Boaventura, como una metáfora del sufrimiento humano, ¿no? Y entonces el sur no remite a lo geográfico, sino que el sur es principalmente una categoría epistémica. Entonces, a ver, esa diferencia entre... Y cuando digo que el sur es una categoría epistémica y no remite a lo geográfico, se me ocurren algunos ejemplos también, ¿no? Porque pienso en... y vuelvo a tratar de conectar con esta idea de la complejidad de pensar la relación entre los centros y las periferias,
Por ejemplo, para recuperar, se me ocurre el trayecto en investigación que propone una institución como la Universidad Javeriana, que es una universidad que tiene distintas sedes, digamos, tiene sede en Ecuador, tiene sede en Colombia, principalmente en Colombia, respecto al doctorado en estudios culturales, por ejemplo, ¿no? Es un doctorado que participan como docentes, gran parte, o participaban, no sé en la actualidad si por lo menos en estos últimos 5 años siguen participando, pero gran parte de de las investigadoras de esta red que Martín mencionaba ayer, de la perspectiva de Colonia. Sin embargo, ese doctorado tiene un costo casi inalcanzable para quienes intentamos formarnos o deformarnos en estas líneas de indagación, ¿no? Es un doctorado que se cobra en dólares, que es realmente inaccesible. No tengo los precios en este momento de lo que cuesta, pero la verdad es que sería bastante inalcanzable hacerlo. Bueno, por estos motivos y por algunos otros, es que el eurocentrismo de alguna manera se ha empezado a poner en tensión. Digo, cuando digo últimos años me estoy refiriendo a últimos 30, últimos 40 años, donde la verdad es que el eurocentrismo se pone en tensión, y ahí recupero una idea que comenzaba, bueno, que Wallerstein planteaba hacia finales de los 90 respecto a ser cuidadosos y cuidadosas respecto a no caer en el ataque del eurocentrismo usando premisas eurocéntricas, ¿no? Entonces, me parece que eso es interesante. Es interesante también un poco en la clave, voy a tratar de ir recuperando bastante de lo que se trabajó ayer, pero también en esa clave, como ayer se recuperaba la figura de Gramsci en torno a la noción de sentido común y entender el carácter dinámico de la cultura, que me parece que también, digo, la producción del conocimiento es una producción dinámica, es cambiante, y que forma parte de procesos históricos, sociales, políticos, y que el eurocentrismo como un modo de hacer, un modo de pensar, un modo de construir y un modo de intervenir en lo científico, se reactualiza permanentemente. Entonces, es por esto que muchas perspectivas que pueden surgir o que surgen como críticas, como fuertemente críticas al eurocentrismo, que surgen como disruptivas, pueden ser cooptadas, refuncionalizadas, en el marco de los procesos de producción de hegemonía, ¿no? Bueno, no me voy a detener mucho en este punto porque supongo que ustedes ya deben tener bastante trabajado cuando hablamos de hegemonía, pero así mínimamente me gustaría decir, ¿no? Siguiendo a Gramsci, que estamos hablando de un proceso, que la hegemonía es un proceso de permanente tensión entre consenso y coerción, ¿no? Y en este sentido aparecen algunas instituciones paradigmáticas. Una de ellas son los medios, digamos, es el campo del que yo provengo, ¿no? Los medios de comunicación, que tienen capacidad de formación de opinión, que tienen capacidad para construir consenso. Ya que en última instancia la hegemonía podemos decir que es una forma sutil de dominación que se sustenta a partir de la búsqueda de consensos. Y me parece que ahí hay un punto interesante, ¿no? La búsqueda de consensos es algo que se presenta, el consenso es algo que se presenta como una instancia de diálogo, de poder, de acuerdos, pero de alguna forma la hegemonía lo que hace es enmascarar que esos consensos se construyen principalmente sobre la base de relaciones jerárquicas, sobre la base de desigualdades, en la que el poder está siempre operando, ¿no? La hegemonía es un proceso social, es dinámico, es complejo, es cambiante, y no se puede pensar además por los procesos económicos, ¿no? No se puede pensar
por fuera de ese patrón mundial de poder que jerarquiza, ¿no? Que categoriza, que organiza la vida ordinaria. Entonces, claro, está que en ese proceso de construcción de hegemonía, pensado como decíamos recién, como un sistema, como un sistema de producción de consensos, no nos encontramos despojados de conflictos, de antagonismos, de tensiones. Y es en el marco de esta producción de conflictos, de tensiones, de antagonismos que se van generando en la dinámica de construcción de hegemonía, es que se busca incorporar y es que se busca asimilar a todo aquello que se presenta como disruptivo. Bueno, el eurocentrismo funciona de esa manera, la producción hegemónica del conocimiento funciona de esa manera. Entonces, el alerta que nos planteaba Wallerstein hace ya más de 30 años, o hace 30 años, acerca de, bueno, no caer en esa tentación de cuestionar el eurocentrismo con categorías que se tornan eurocéntricas, me parece que es muy importante. Y en esos, de alguna manera, el proceso de institucionalización, ¿no?, de la producción del conocimiento busca despojar a grupos y a prácticas que plantean dimensiones antagónicas o quizás más antisistémicas, a través de dos estrategias. Por un lado puede ser la invisibilización, ¿no? La invisibilización de determinado tipo de prácticas académicas, o también la visibilización negativa, ¿no? Bueno, decía que no quería detenerme mucho con la cuestión de la hegemonía, pero era un paréntesis que quería hacer porque considero que es importante para pensar el funcionamiento del eurocentrismo. Vuelvo al tema del eurocentrismo, ¿no? Vuelvo al eurocentrismo y a este planteo de Wallerstein, que ayer Martín recuperaba un poco en torno a la articulación con la propuesta de Quijano. Él tiene un trabajo que se llama El eurocentrismo y sus avatares, los dilemas de la ciencia social, que me parece muy rico para ver de qué manera podemos apreciar como 5 modos diferentes en los que la ciencia social expresa su eurocentrismo. Y a mí me parece un punto muy interesante, ¿no? Porque Wallerstein va a decir, bueno, las ciencias sociales expresan su eurocentrismo a partir de 5 modos, ¿no? O en 5 modos. El primero es en su historiografía. Y entonces acá va a decir, bueno, también algo fue planteado por Martínez el día de ayer, pero que tiene que ver con esta idea de que todo pasa por Europa y que la producción del conocimiento científico podemos ubicarla a partir de una novedad europea que se da en entre los siglos XVI, XVII y XIX, y que fue tomado como algo muy positivo, asociado a una serie de acontecimientos intraeuropeos, la revolución industrial, también plantear la modernidad como europea, el capitalismo, los lemas de libertad, igualdad, fraternidad, todo esto planteado como una historia que sucede en Europa, ¿no? Lo que dice el Wallerstein es, bueno, a ver, cabría preguntarse si hay un proyecto historiográfico sustituto de alguna manera, ¿no? Que pueda disputar esos sentidos, que pueda contrarrestar esa mirada eurocéntrica en torno a partir de la cual la ciencia social expresa vale la redundancia, su eurocentrismo. El segundo de los modos en los que la ciencia social expresa su eurocentrismo tiene que ver con dice Wallerstein, la actitud provinciana de su universalismo. Acá me parece que este es un punto muy interesante.
Chakrabarty lo ha pensado en su momento y ha planteado esta idea de provincializar Europa, que tiene que ver justamente con que las ciencias sociales se han pensado ahistóricamente en la construcción de verdades sobre el comportamiento humano que perduran en el tiempo, ¿no? Son verdades universales que no se dicen desde dónde salen, pero que sin embargo funcionan para el comportamiento humano a nivel global. Y además, justamente esto, ¿no? Como las ciencias sociales son universalistas en el sentido de imponer lo ocurrido en Europa como patrón mundial. Y ese es un poco el logro de esta idea del progreso también, ¿no? Que ayer conversábamos un poco. Solo para hacer ese ejercicio, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio de hacer preguntas, ¿no? Interrogantes, ir haciéndonos interrogantes a medida que vamos pensando estos temas. Porque, por ejemplo, podemos pensar, y acá con Wallerstein también, ¿no? ¿Cómo pensar lo universal en los lugares donde lo particular no encaja? Y acá se me vienen a la cabeza dos ejemplos, que uno está más ligado a lo que tiene que ver con la década del 90, post caída del muro de Berlín, y en el que algunos autores y algunas autoras, fascinados por las posibilidades que otorgaban los tiempos globales, y un mundo en el que se empezaba a hiperconectar, ¿no? Un mundo hiperconectado, acuñaron la noción de hibridez para pensar las transformaciones socioculturales de esa época. Yo supongo que quienes vienen del campo de la educación deben haber trabajado algo acerca de la propuesta de Néstor García Canclini. Es un autor argentino radicado en México, que es quizás uno de los precursores de esta noción de hibridación, de hibridez cultural. Y si bien García Canclini marcaba la complejidad de los cambios, de los intercambios culturales, él hace todo un esfuerzo importante por pensar la relación entre las culturas populares, las culturas masivas, la construcción de una cultura oficial, ¿no? Y las tensiones que se generan en en esas articulaciones. Acá hago un paréntesis muy breve. Nosotros solemos pensar como categorías análogas a las culturas populares y a las culturas masivas, y en realidad tienen distinciones muy importantes. Su misma denominación la podemos pensar en clave de a qué están apelando, digamos, ¿no? Pero vuelvo a García Canclini y decía que si bien él no está preocupado, ¿no? Y marcaba la complejidad de los intercambios culturales, no se observa en su obra, sobre todo en Culturas Híbridas, que es una de sus grandes obras, o Consumidores y Ciudadanos, que preste especial atención a lo que es la nueva configuración del patrón mundial de poder operante, ¿no? Y al mismo tiempo, él se preguntaba, bueno, ¿cuáles eran las estrategias para entrar y salir de la modernidad? Porque veía que América Latina contaba con cierto atraso. Fíjense esta idea que ayer una de las compañeras marcaba acerca de cómo está impregnada en cada uno de nosotros y nosotras la idea de progreso, la idea de desarrollo. La idea de progreso-atraso es central también en las formas de producción del conocimiento. Incluso García Canclini uno podría decir que es un pensador crítico de nuestra América, ¿no? Entonces no se ve allí un cuestionamiento a una existencia de la temporalidad lineal, a esta colonialidad del tiempo que ayer mencionaba Martín, que promueve el desarrollo y el progreso como única meta que tiene sentido. Bueno, estaba
marcando esto de la actitud provinciana de su universalismo que tenía, que marcaba Wallerstein y retomaba dos ejemplos, uno acerca de la noción de hibridez y qué pasaba en torno a aquellas situaciones donde lo particular no encaja. Y otro ejemplo que me interesa mencionar respecto a este punto donde lo particular no encaja en esta idea de lo universal, tiene que ver, y acá esto es bastante más cercano, supongo que muchas de ustedes deben haber, bueno, conocido en torno a este tipo de prácticas o vivenciado, pero es tiene que ver con la cuestión del desarrollismo modernizador que se buscó implementar en nuestra región a partir de políticas de comunicación, ¿no? Políticas de comunicación para el desarrollo que fueron llevados a cabo en la década del 70 y en la década del 80. Desde esta perspectiva, de una perspectiva de difusión de innovaciones, de una perspectiva desarrollista, en nuestra región modernizarse significaba superar el estado arcaico de nuestras poblaciones, de nuestras culturas. Entonces, se fueron desarrollando políticas de, valga la redundancia, de comunicación para el desarrollo, que estuvieron financiadas por organismos internacionales, con la finalidad de que las culturas, y acá hay un término que es central también para pensar esto, ¿no? Se adapten, ¿no? La idea de adaptación está como muy presente en ese modelo desarrollista, al ideal de desarrollo, ¿no? Que llevaría a un camino que garantizaría el crecimiento económico. La idea de desarrollo es entendida como un proceso de extensión de modernas técnicas, de capacidades y organización social, que está irradiada por las sociedades industrializadas hacia los centros urbanos de los países periféricos y desde allí a las zonas rurales. Hay dos cuestiones interesantes para pensar. Esta idea de la irradiación de los centros, de las sociedades industrializadas hacia los centros urbanos de los países periféricos, podríamos decir de los países periferializados, ¿no? Porque ahí también me parece interesante pensar en esta idea de que lo periférico es una construcción también, ¿no? Y desde allí a las zonas rurales. Por eso me parece central también recuperar el lugar que tuvieron las élites locales, esto lo trabaja mucho Martín, tuvieron las élites locales en la configuración de un proceso moderno colonial. Bueno, en definitiva, estoy marcando algún ejemplo, digamos, pero en definitiva, estas políticas tuvieron una fuerte injerencia en la implementación de tecnologías modernas en el campo, en lo que se llamó Revolución Verde. Acá en nuestra región el INTA fue central en este aspecto, ¿no? Y podemos ver con claridad cómo se dio ese proceso, pero también en materia de estrategias de planificación familiar y en materia de innovación de tecnologías educativas. Decía recién, entonces, vuelvo, que en estos 5 modos que destaca Immanuel Wallerstein para ver de qué manera el eurocentrismo es expresado en la producción del conocimiento, y en este segundo punto que estamos, referido a la actitud provinciana de su universalismo, además de preguntarnos qué pasa en aquellos casos donde lo local, lo particular no encaja en ese relato universal, también es importante que reconozcamos la imposibilidad de generalizar, digamos, ¿no? Y por otro lado, o en definitiva, entender que las ciencias sociales, más que universales, son una presentación de un patrón histórico occidental como si fuera universal. Y de ahí la importancia para destacar esta vuelta al provincianismo, ¿no? No está en la bibliografía, pero Provincializar Europa también es un texto sumamente rico para poder indagar en torno a quienes tengan interés en despensar el eurocentrismo.
El tercer modo, no sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno, cualquier cosa me van diciendo. El tercer modo, a partir del cual las ciencias sociales expresan su eurocentrismo, tiene que ver con las afirmaciones acerca de la civilización. Porque, y acá es interesante, Europa impuso valores de civilización, ¿no? Desde la modernidad, desde las libertades individuales, la idea de la reducción de la violencia a las prácticas culturales. Y esto, de alguna forma, y acá es donde es importante pensar en que la producción del conocimiento no está desligada de los procesos económicos, de los procesos históricos, de los procesos políticos. Necesariamente las tenemos que pensar como partes de un mismo sistema mundo, ¿no? Porque estos valores de civilización impuestos por Europa avalan también la posibilidad de intromisión en otros países, ¿no? Bueno, hoy en la actualidad hay muchos debates en los ámbitos académicos, bueno, y en ámbitos extraacadémicos también en torno a esta idea de civilización, ¿no? Hay bastantes cuestionamientos. Bueno, voy a ir un poco más rápido, porque me parece que la idea era tener un descanso a las 11, pero me parece que no llegamos. El cuarto modo en que las ciencias sociales, dice Wallerstein, expresa su eurocentrismo tiene que ver con su orientalismo. Ayer Martín recuperaba algo de los aportes de Said, ¿no? Y esta idea del orientalismo y cómo también hay una construcción que se hace desde Europa respecto de Oriente, ¿no? Una construcción que presenta a Oriente como algo exótico. Sin embargo, esa idea de orientalismo también remite a la construcción de lo que Europa se presenta como es y de lo que Europa considera que no es Europa, ¿no? Entonces, todo lo que no es Europa forma parte de esa estrategia retórica vinculada al orientalismo, que presenta a estas civilizaciones no occidentales a partir de una construcción de eruditos europeos que claramente no concuerda con una realidad empírica y que elimina la diversidad y que extrapola al mismo tiempo los prejuicios europeos, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que hace también es legitimar una posición dominante de Europa en el contexto del sistema mundo moderno. Y el quinto de los puntos tiene que ver con, o el quinto de los modos en los que las ciencias sociales expresan su eurocentrismo, tiene que ver con el intento por imponer, o los intentos por imponer, la teoría del progreso. Y este punto de vista general europeo, que sobre todo podemos asociar respecto a la idea del progreso a finales del siglo XVIII, siglo XIX, se transforma en el motor de la ciencia social aplicada, ¿no? Esta idea de la ciencia social útil, que no solo fue asumido, analizado, sino que también fue impuesto, ¿no? Y la idea de progreso pareció funcionar como, si se quiere, el último gran reducto del eurocentrismo. Ayer, cuando estábamos en la instancia del intercambio, bueno, destacaban ahí como dos motores, la idea de progreso, la idea de desarrollo, que si bien podemos asociar su surgimiento, su incorporación en el marco de lo que tiene que ver con la producción del conocimiento en distintos momentos históricos, ambos conceptos son parte de una misma matriz, que es una matriz que
que tiene que ver con una avanzada del capitalismo y de la colonialidad, en torno a la idea de una razón instrumental, que de alguna manera, en términos de Boaventura, se transforma en una razón indolente, después lo vamos a ver, bueno, que disocia al hombre, mujer, sociedad, naturaleza, ¿no? Entonces, en esa disociación, de alguna forma hay una legitimación de la avanzada sobre nuestros bienes comunes, una legitimación de la, si se quiere, extracción, el despojo. Bueno, ese sería como el quinto modo en que las ciencias sociales, de alguna manera, expresan su eurocentrismo. Ahí veo que hay una consulta. A ver. Listo, ahí está la Tiene que respuesta. ver, Julio, con el cuarto modo en que se expresan las ciencias sociales o el eurocentrismo. Bueno, el cuarto modo tenía que ver con esa idea del orientalismo, ¿no? Que es una construcción europea y que produce a todo lo que no es Europa a partir del relato de los sujetos, de las sujetas europeas, que están habilitados para producir ese relato. Recordemos esa idea de los 5 países y esa idea no en abstracto de los 5 países, sino de esos sujetos de carne y hueso que están habilitados para producir conocimiento, que construyen un relato de lo no europeo que dista mucho de la realidad empírica, ¿no? Entonces presentan lo no europeo como algo exótico, como algo extravagante, que elimina la diversidad empírica y que extrapola y que de alguna manera marca los prejuicios europeos en torno a lo no europeo, ¿sí? Eso aplica para Oriente, eso aplica para nuestras regiones, para América Latina, y para todo aquello que no se considera europeo. Bueno, dijimos que el encuentro de hoy iba a tener como 3 grandes ejes. El primero tenía que ver con algo así como ir desandando, desarmando, despensando, en términos de Soja y Stamm, el eurocentrismo. El segundo eje tiene que ver con... Ahí voy con esos comentarios. Bueno, cuento sobre qué vamos a trabajar el segundo eje y abro el espacio si quieren para los intercambios que se están dando, porque además habíamos dicho por ahí que cerca de las 11 hacíamos un pequeño corte de 5 minutos. El segundo eje tiene que ver con de qué manera podemos presentar algunas de las invenciones modernas en lo que hace a los recorridos que se proponen para la investigación en las ciencias sociales. Bueno, ahí creo que una compañera pedía permiso para responder a una cuestión. Así que si le parece... Sí, Silvia dice, les pido permiso, compañeros, Vale. para consultar algo respecto a esto. Son 5 modos según Wallerstein. A esto podría pensarse como otro constructo eurocentrista, la invención del individualismo. Sí, en realidad, a ver, la invención del individualismo claramente tiene que ver con un constructo eurocentrista y con un modo de pensar la producción del conocimiento, ¿no? Digo, acá estamos trabajando ese aspecto, pero eso lo podemos tranquilamente pensar para otros ámbitos en los que el eurocentrismo se expresa. Sí, claramente hay una forma eurocéntrica de pensar incluso las articulaciones, la posibilidad de construcción de civilidad, ¿no? Que claramente promueve el individualismo, que tiene que ver con esto que mencionábamos en el día de ayer y bueno, que yo hoy recuperaba, acerca de las libertades individuales. Las libertades individuales tienen son parte de un claro posicionamiento eurocéntrico respecto a cómo hacer, cómo pensar y cómo vivir, ¿no?
Eh, bueno, no sé qué les parece si comienzo con el segundo eje, si hacemos un corte, habíamos dicho hacer un corte alrededor de las 11. Julio, podríamos Sí, hacer tal vez un break y después al retomar, ¿sí? Después de 10 minutos, ahí abrir un espacio para recuperar algunas de las intervenciones que están en el chat y como para ahí volver sobre algunos de los conceptos que trabajaste, si te parece. dale, perfecto. Perfecto. ¿Eh? Entonces son 11:04, 11 Y y cuarto, 10, 11:15, volvemos. sí, o si lo damos 10 minutos. ¿Sí? Bueno, no hace falta salir, como dijimos ayer, para organizarnos. Solo silenciamos micrófonos y apagamos la cámara. ¿Sí? Nos encontramos entonces a las 11:15. Bien, ahora comparto en el chat el enlace de la asistencia de nuevo por las dudas y el enlace de la bibliografía. ¿Sí?
Bueno, vamos volviendo. Ahí estoy viendo algunas de las intervenciones que fueron haciendo en el chat, y la verdad es que son muy interesantes, y quería hacer como recuperar una en particular que tiene que ver con un planteo que hace Carla, respecto a esta idea que expresa Boaventura. No sé si está Carla por ahí, pero ahí está Martín, conectado. Me parece interesante, decía que me parece muy interesante esto que plantea Carla respecto a que Boaventura expresa que no es un choque contra Occidente, pero sí se intenta romper con la lógica de la monocultura, del universalismo, de la única historia, del tiempo, de las escalas, de la economía capitalista como única. Y es un poco la idea que estamos intentando proponer. El tercero de los ejes que iba a abordar tenía que ver con esto, y con este planteo de Boaventura respecto a, es decir, no es que desconocemos la producción del conocimiento, para nada. De hecho, consideramos que es muy importante la producción del conocimiento que se ha dado en Europa, pero sí el cuestionamiento tiene que ver con las jerarquías en abstracto, ¿no? Y un poco esto que comentaba Carla. Entonces, creo que ahí hay un punto interesante como para poder ahí marcar como algo central, y es, bueno, no es que desde esta perspectiva todo lo que se produce en Europa tiene que ser tirado, ¿no? Desechado, sino que, bueno, lo que se debe cuestionar es cierta matriz, o una parte de esa matriz de producción del conocimiento, que jerarquiza en abstracto, que deslegitima, que invisibiliza, pero no todo tiene que ser desechado. Así que me parece muy bueno ese aporte como para por si se había comprendido de otra manera, para poder recuperarlo. No sé, ahí Martín, si querés hacer algún comentario, podemos, si quieren, a partir de estos planteos que fueron surgiendo en el chat, hacemos un breve intercambio, unos 10-15 minutos, y yo después recupero lo que tenía pensado trabajar como ejes 2 y 3. Sí, un poco siguiendo la línea ahí de este comentario de Carla, a mí me parece que es interesante, y además oportuno y necesario, entender cuáles son los alcances de la crítica al eurocentrismo. Indudablemente, sí, que las ciencias humanas y las ciencias sociales se han formado desde una matriz eurocéntrica, pero eso no significa ni debe conducirnos a una actitud de rechazo de Occidente en bloque. Porque eso tendría consecuencias, tanto desde el punto de vista epistémicas como políticas realmente muy complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crítica al eurocentrismo no debe ampararse ni tener como punto de partida una actitud antioccidentalista. Porque eso conduciría, entre otras cosas, a negar los valiosos insumos críticos del pensamiento crítico intraeuropeo. Y vamos a poner algunos nombres como para bajar de lo abstracto a lo concreto. Sería como negar los aportes de la tradición marxista, de la Escuela Crítica de Frankfurt, del postestructuralismo francés, del pensamiento de Althusser y post-althuseriano, pienso en Slavoj Žižek, en lo que es el pensamiento filosófico-político de algunos filósofos italianos recientes, no sé, más cercanos, ¿no? Antonio Negri, ¿sí? Paolo Virno, Mauricio Lazzarato, por nombrar algunos. Ahora el punto es ver cuál es el límite o el alcance de estos pensamientos, para pensar nuestras realidades concretas. Entonces me parece que el ejercicio ahí es, en todo caso, hacer un uso crítico de estas perspectivas, ¿sí? De análisis en todo caso, y ver en qué medida, ¿sí? Nos permiten pensar y hasta dónde nos permiten pensar situaciones que tienen que ver con nuestros propios contextos. Entonces ahí tendríamos un punto. Y por otro lado, me parece que sí es importante que cuando hablamos de la crítica al eurocentrismo, no se trata, me parece que por otro lado,
no se trata de regalarle, como dice un poco Brunner, o dejarle la teoría a Europa. Dejarle la teoría a Europa, ¿no? Y él muestra ahí un ejemplo, hace un ejemplo en un texto que nosotros lo proponíamos ahí para trabajar mañana y que está en la bibliografía. Y es un texto excelente, realmente es muy sofisticado el análisis de Brunner, las oscuridades y las luces. Y él narra una situación de un encuentro entre Levi-Strauss y Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño, en el cual Levi-Strauss se mostraba muy interesado por el trabajo que estaba haciendo de campo, ¿sí? Fundamentalmente, pero cuando Darcy Ribeiro le hace algunas objeciones, ¿sí? Unos señalamientos sobre su perspectiva de análisis, Levi-Strauss le dijo, ah, no, la teoría es nuestra. La teoría es nuestra. ¿Mm? Bueno, se trata de no, como decía, no dejar la teoría o regalarle la teoría a Europa. ¿Sí? Tenemos que reapropiarnos críticamente de esa categoría de análisis y ponerlas en tensión y en diálogo con producciones del conocimiento, con otros modos de producción de conocimiento que han sido históricamente silenciados y negados. Ahí me parece que entramos a desandar lo que se entiende como descolonización del saber. ¿Mm? Que lo podríamos pensar, ¿sí? Como hacer con lo hecho otra cosa. No negar lo hecho, sino hacer con lo hecho otra cosa. Y cuando decimos de producciones de conocimiento que han sido históricamente silenciadas, soterradas, invisibilizadas, tenemos que pensar que estas producciones del conocimiento, ¿sí? No hay que reducirlas al campo de la academia. Ese es otro vicio eurocéntrico, o bien occidentalocéntrico, para incluir aquí también a los Estados Unidos. Es un vicio, pensar que el conocimiento, que el sitio privilegiado de producción de conocimiento es la academia. Porque desde ese análisis, desde ese modo de concebir la producción del conocimiento, se deja de lado, se niega, ¿sí? Se denega, para decirlo en términos psicoanalíticos, lo que es la producción del conocimiento de comunidades, de colectivos, los movimientos sociales, que producen conocimiento, pero que no es considerado conocimiento, y ahí cierro con esto, en la línea de lo que estaba planteando Julio, no es considerado ese tipo de producciones de conocimiento como conocimientos universales, científicos entre comillas, y por ende objetivos, ¿sí? Y por ende válidos. ¿Eh? Acá Valeria dice, se subalternizan otro conocimiento. Exactamente. Lo que está en juego es el proceso de subalternización y de otros modos de producción del conocimiento. Entonces, a mí me parece que hay que pensar esto en términos de un juego dialéctico. ¿Mm? En el cual tenemos que entender que el rechazo o la crítica al eurocentrismo no es adherir a una postura provinciana esencialista, de negar que todo lo que viene de Europa tiene que ser rechazado en bloque. Y digo esto porque hay dentro del pensamiento mismo de colonial pensadores que tienen este posicionamiento para el cual, a mi entender, es fuertemente riesgoso, además de sesgado ideológicamente. Y cuando digo que es fuertemente riesgoso es porque conduce a posicionamientos desde lo político a posturas esencialistas y conservadoras. ¿Mm? Entonces hay que estar en alerta ahí, en una alerta, en una vigilancia epistémica, si así lo podemos decir, a no caer en reduccionismos y no caer en miradas monolíticas, tanto de Occidente o del llamado Occidente, ¿sí? Como así también una mirada monolítica a la inversa, desde nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Y ponernos como en un lugar impoluto. Ubicarnos en el lugar de la exterioridad radical, que es el lugar donde nos ubicó la expansión colonial,
el dispositivo colonial, del cual el eurocentrismo juega parte. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces ahí es una cuestión como digo, de vigilancia epistémica. Bueno, no quiero monopolizar palabras ni nada que se le parezca, pero estaría interesante si hay algún otro comentario ahí, como para que si no, Sí, sí. Julio. No, me parece interesante que en todo caso, como surgió esto, si hay algún interés en compartir alguna apreciación respecto a esta crítica al eurocentrismo que venimos desarrollando y con estas aclaraciones que estamos haciendo luego del corte. Si alguien quiere hacer algún comentario antes de que empecemos con ese segundo eje que teníamos pensado. Ahí está una referencia, bueno, está Gabriela y hay un comentario de Ana en el chat. Si le parece, vamos con el comentario de Ana y le cedemos la palabra a Gabriela, ¿sí? Ana dice, incluso desde el discurso de interculturalidad o decolonial se puede caer en experiencias funcionales a reproducir el sistema de opresión. Absolutamente, Sí. Ana. Absolutamente. Y hay que tener aquí, tener en cuenta, ¿sí? O estar atentos a lo que ya Foucault, un francés, europeo, periférico, crítico de gran parte del desarrollo, digamos, de la modernidad, leída en otra clave, ya nos advertía respecto a lo que él denominaba como la polivalencia táctica de los discursos. Lo digo de vuelta. Polivalencia táctica de los discursos. ¿Qué significa esto traducido? Bajado, digamos, del discurso técnico, filosófico. Lo que significa es de qué manera determinados discursos, ¿sí? Y en este caso puntual, específico, determinados discursos, ¿sí? Que se pueden inscribir desde un posicionamiento intercultural o decolonial, pueden convertirse perfectamente en prácticas coloniales. Pueden perfectamente convertirse en prácticas coloniales. Es decir, hay que tener en cuenta acá de qué manera, ¿sí? En la esfera de la producción del conocimiento y de aquello que se enuncia y desde el lugar que se enuncia, hay que pensarlo como un campo de batalla, un campo de disputa. Y de qué modo muchos discursos críticos, aún discursos desde la interculturalidad y desde el pensamiento decolonial, pueden abonar, ¿sí? A prácticas coloniales, a prácticas conservadoras desde el punto de vista político. Y desde ese lugar, indudablemente, digamos, quedar inmersas dentro de lo que es la reproducción de formas de opresión. Bueno, ahí estaba Carla, que había levantado la mano. Me parece que estaba Gabriela primero. Ah, Gabriela, perdón. Sí. Gabriela Catini, ahí la vi. Sí, buen día. No, en relación a eso que están trayendo y que lo traen de ese texto que nos ofrecieron de Gruner, que me parece como muy potente, ¿no? Para trabajar todo esto que venimos analizando. Justo traes ese ejemplo, ¿no? De ese encuentro entre Darcy Ribeiro y Levi-Strauss, y pensaba en esto, ¿no? Que también lo marcan ahí, pensar que cada teoría es producto de una teoría, como lo dicen, como lo está planteando el texto, que es también teoría de su propio lenguaje, ¿no? Y que siempre ese lenguaje está situado en algún lugar. Y entonces me parece importante eso que dice, pensar, bueno, cómo pudo elaborar, o cómo podría haber elaborado su teoría también Ribeiro sin haber leído a Levi-Strauss. Entonces, bueno, esos encuentros que son interesantes, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Hay un comentario más? No sé, Julio. Ahorita ya estamos en silencio. No, Clara, ¿Clara había levantado la mano? ¿O? Carla, perdón, no Clara. Hola, no, había hecho un comentario ahí en el chat cuando estábamos dialogando con respecto a esto, que se me venía a la mente esto de la ecología de saberes, ¿no? Porque también no es romper o una guerra contra Occidente, sino que también buscar esas otras miradas que nos hacen desandar
estas categorías. Bueno, yo soy profesora de geografía y, por ejemplo, a mí me pasa con esto de la categoría de territorio. Si yo me quedo con una mirada singular, monocultural, de la única escala, la única historia, el único tiempo, yo dejo de lado las otras miradas o miradas otras de las comunidades, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, del pueblo nación mapuche, de cómo considera el territorio como un elemento vertebrador de resistencia, lucha y autonomía de los habitantes, ¿no? Si yo me quedo en solamente una mirada, y acá traigo la academia porque me parece que hay que decirlo, o sea, la mirada desde la academia, yo fui formada con Milton Santos, entonces ahora desde un giro de colonial leo a Porto Goncalves, leo a feministas, geógrafas feministas, y me abren un pluriverso de cómo poder desandar esta categoría de territorios, ¿no? Entonces, nada, voy tomando eso y sobre todo me queda resonando esto de no quedarnos con lo mono, ¿no? La monocultura y el universalismo. Creo que esto que viene a proponer también el pluriversalismo, los pluriversos, de cómo ver la pluralidad de saberes, de conocimientos que nos traen esas voces que han sido silenciadas, y podemos traer infinidad de ejemplos que no aparecen en los manuales áulicos, nos permite dar cuenta de que hay otras formas de leer esos mundos y no quedarnos con una única sola mirada del mundo. Solamente eso. Muchas gracias. Sí, solamente ni más ni menos, digamos, me parece súper interesante lo que planteas. Esta idea de pluriversos también, a mí siempre me resuena el nombre, ¿no? De la universidad, que va un poco en esa línea que vos mencionás. Noelia había levantado la mano. Bueno, me parece buenísimo igual que se genere este intercambio. En todo caso, si no alcanzo a trabajar los tres ejes, hay uno de los ejes que está planteado en uno de los textos que les propuse como bibliografía, que lo escribí, así que no hay problema. ¿Puedo comentar algo? Sí, dale. No, breve, yo me fui, bueno, me parece re interesante, digamos, todo lo que se viene planteando entre ayer y hoy. Yo me había quedado pensando ayer lo que trajo una compañera, que a mí también me quedó resonando, esta cuestión de cómo se pierde el nombre propio, o una idea que tenía que ver con algo de esto. Y entonces, ¿cómo puede aparecer también ahí una pregunta de, bueno, de quién nombra, qué nombra y desde cuándo empieza a nombrar? Digamos, ¿cuál sería ese punto desde donde empieza a nombrar algo, ¿no? Entonces, creo que poner en tensión algo de esto también es como pensar que justamente la colonialidad del saber que se liga al poder, la influencia directa también que, por ejemplo, tiene, yo soy psicóloga, pero trabajo en el ámbito de la educación, en la formación docente, por ejemplo. Y eso a la vez cómo incide después en el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, y así uno va sumando, bueno, cómo incide también en la cultura de un pueblo. Entonces creo que poner en tensión algo de esto es algo también de lo que decía la compañera, ¿no? Como tenerlo en cuenta para que no represente una totalidad de pensamiento. Ponerlo en tensión desde ahí me parece que está muy bueno y bueno, se puede seguir mucho más, pero nada, eso era. Buenísimo, Noelia. Sí, es interesante, digamos, hacer ese ejercicio de reconocer quién nombra. Yo iba a plantear también en un momento esta idea de que Europa construye la otredad, ¿no? Pero bueno, digo... Hay dos comentarios más, Julio, si te parece, en el chat. Si te parece, los recupero. No es de Ana, que dice: Neuquén se enfrenta a una gran reforma educativa. Como proyecto hay un anhelo decolonial. Sin embargo, la experiencia de Río Negro demuestra que nos quedamos en un intento porque carece de recursos y presupuestos, ¿sí? Y tenemos otro comentario de Marcela. Dice: pensar como cada uno de nosotros habilita otros conocimientos que no son los eurocéntricos dentro de los espacios que circulamos. Sí, bueno, ahí me parece interesante. Bueno, hago un comentario respecto a estos dos aportes del chat. Respecto al primero, me acuerdo yo no recuerdo el año, Martín, capaz que vos lo tenés más claro, pero en algún momento cuando presentamos un proyecto de
de carrera en el que estamos trabajando, que es una maestría en estudios críticos y políticos del sur, compartimos mesa con gente que había trabajado en la elaboración del plan de estudios para lo que es ahora la ESRN, y justamente planteaba, digamos, cómo hay algunas líneas muy piolas dentro del proyecto, dentro del plan, pero que claramente no se podían implementar porque, digamos, desde el gobierno no se garantizaban las condiciones para su implementación. Y ahí se me viene a la cabeza, los aportes de Catherine Walsh, ¿no? Y bueno, esto seguramente lo vamos a retomar la semana que viene, pero Catherine Walsh ahí plantea como distintas formas para pensar los procesos de interculturalidad, ¿no? Pensar una interculturalidad desde arriba, pensar una interculturalidad desde abajo, y también en pensar en como distintas formas, ¿no? Y distintas modalidades que adquiere la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad puede transformarse en una forma funcional, ¿no? de reproducción de cierta matriz moderna, monocultural, pero también existe la posibilidad de pensar y de hacer interculturalidad crítica, ¿no? Y esa opción excede a una propuesta que pueda venir de un Estado monocultural. Supongo que vamos a trabajar mucho sobre esto la semana que viene, así como también, y ahí recupero algo que dijo Martín hace un rato, la idea de no romantizar ciertas prácticas, ¿no? Me parece que es importante, no porque haya prácticas con las que nos sentimos más identificadas, que provienen de sectores que son más afines, más cercanos, de sectores populares. Esas prácticas necesariamente van a tener un sentido disruptivo, contestatario, sino que muchas veces algunas de las prácticas pasadas por el tamiz del Estado, pasadas por el tamiz del Estado en clave de Estado ampliado, ¿no? Pueden adquirir cierto carácter también conservador en algunos casos. La noción de tradición es un claro ejemplo de ello. La noción de tradición, que yo la recupero mucho de los aportes, y acá la vuelta a esto de, bueno, no hay que tirar todo lo que se produjo en Europa, digamos, ¿no? La noción de tradición la recupero fuertemente a partir de los aportes de E.P. Thompson y de Raymond Williams, que son dos investigadores del Centro de Estudios Contemporáneos, del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham. Bueno, es central también para pensar cómo algunas prácticas que cuestionan lo existente en determinado momento histórico se terminan anclando a tradiciones que son más conservadoras, reaccionarias y demás. Bueno, a ver, al respecto, hay muchos comentarios. Los leo, me parece importante. Si querés leo, hay uno sobre todo el último, el de Sabrina, dice: al respecto es importante reconocer que los diseños curriculares de Río Negro dan pie a abordar muchos de los conceptos que abordamos en el seminario. Hace muchos años que todavía la historia pasaba por Grecia, Egipto o Roma, hay un impulso importante a reivindicar lo local, provincial, regional y americano, e incluso las cuestiones de género. Bien, ahí me parece que es interesante, si me permitís, Julio, hacer una breve reflexión, como dos cuestiones, ¿sí? Un poco retomando algunos de las intervenciones y comentarios. Por un lado, me parece que aquí el foco hay que dirigirlo, la crítica hay que dirigirla a la configuración o construcción histórica de un universalismo abstracto. Cuando hablamos de eurocentrismo, si la pregunta sería desglosar de qué hablamos cuando hablamos de eurocentrismo, estaba hablando de la configuración histórica de un universalismo abstracto, que es segregador de las diferencias. Y en este sentido, la operatoria colonial ahí es que las diferencias tienen que amoldarse, inscribirse a ese universalismo abstracto, a ese patrón, a ese modelo, ¿no? De conocimiento, del ser, del sentir, del vivir, del estar, para decirlo con Rodolfo Cuyo. Entonces, la crítica va dirigida ahí.
Pero por otro lado, sí, como estábamos poniendo en tensión, esto no debe involucrar un afecto antieuropeo, porque eso conduce a posicionamientos políticos conservadores, además que dejamos de lado valiosísimos aportes críticos que fueron pensados, ¿sí?, desde el interior de Europa. Y además en esto, compañeros, hay que ser, digamos, fino tal vez en el análisis, aunque esto no meritaría todo otro recorrido, que cuando hablamos de Europa tampoco es un bloque monolítico. Tampoco es un bloque monolítico, ¿no? No es lo mismo España que Francia, o que Alemania, o Grecia que Londres, que Inglaterra, no es lo mismo. Entonces hablamos de centros de producción mundial del conocimiento en los cuales entra en juego también los Estados Unidos, y los Estados Unidos jugaban un rol histórico, sobre todo en nuestro continente, a partir de la doctrina Monroe, ¿sí? Y después de la Segunda Guerra Mundial adquiere también un lugar de hegemonía, ¿sí?, a nivel geopolítico, pero son centros de producción mundial del conocimiento, y funcionan como una red. Y un poco en esto que planteaba Julio, no es lo mismo hacer filosofía, historia, psicología, trabajo social, abogacía, ciencia de la educación en Ámsterdam, en Nueva York o en Londres, que en la Patagonia. No es lo mismo. Pero no es lo mismo, no solo por las condiciones materiales de producción del conocimiento, es decir, cuánto se invierte o se deja de invertir, que no es un dato menor, absolutamente no es un dato menor, sino es que no es lo mismo por las herencias coloniales a partir de las cuales hemos sido construidos, por las herencias y por las heridas coloniales, para decirlo con la pensadora chicana Gloria Anzaldúa, las heridas coloniales que nos atraviesan. Entonces me parece que ese es un punto, ¿sí?, clave, y cierro nada más con esto, porque veo que hay varias cuestiones que salen ahí en relación a Río Negro y Neuquén y la cuestión de lo curricular, y esto es mera reflexión personal, pero sustentada en análisis realizado previamente. Yo creo que, sobre todo en los últimos años, y cuando ayer comentaba de qué manera el pensamiento o el giro decolonial ha cobrado una fuerte presencia dentro de los debates de las ciencias humanas y las ciencias sociales, y de qué manera han ido desarrollándose e incorporándose en distintas áreas toda una serie de lenguajes decolonial, podríamos decir, ¿no? Todo un lenguaje decolonial que recién aparecía, y es interesante, ¿no? Esto de hablar de, y además del pensamiento decolonial y de los aportes de Boaventura, que tuvo un diálogo con esta red y tomó sus distancias, ¿no? La idea de monocultura, Julio traía el concepto del sur como metáfora del sufrimiento, geopolíticas del conocimiento, corpopolíticas del conocimiento, a la que refería Julio, ¿sí? Hay toda una apropiación, ¿sí?, de estos conceptos, y en lo que hace estrictamente a la cuestión educativa, la práctica educativa, y en el marco de las propuestas curriculares ha habido, sobre todo en los últimos años, un intento como para ir incorporando estas perspectivas. Ahora, y esto lo dejo ahí como para después pensarlo, dialogarlo, ponerlo en discusión, etcétera, y un poco lo anticipaba ayer. A mí me parece que eso es un ejercicio interesante, un ejercicio crítico interesante, como para romper, ¿sí?, ese molde estructural o de estructura fuertemente eurocéntrico de los planes de estudio, pero la cuestión es si con el cambio de contenido alcanza. Si con el cambio de contenido alcanza para desandar las marcas de la colonialidad. Bueno, lo dejo nuevamente abierto, lo planteé ayer, como para conversarlo en todo caso mañana, pero me parece que ahí hay una cuestión que no es menor, pensando en lo que se incorpora y lo que se deja de incorporar. Bueno, perdón ahí, Julio, que ahí me extendí en el tiempo. No, está bien. Estoy pensando que nos quedan 15 minutos. A ver. Por eso, perdón. No le digo.
en tono de reclamo. En todo caso lo arreglamos en otro lugar. No, si no lo planteo en términos de que me parece muy interesante lo que está saliendo y en todo caso quizás podemos seguir intercambiando. A mí me quedan 2 ejes, o sea, en 15 minutos es imposible que lo pueda hacer, pero en todo caso seguimos con este intercambio que me parece muy rico y de última damos un cierre más cerca de las 12. Yo les cuento mínimamente lo que quería presentar como para en todo caso también orientar en algunas lecturas que habíamos propuesto, pero no más que eso, ¿sí? Recién en el chat, a ver, bueno, Carla decía, el diseño curricular de Neuquén es una co-construcción, un diseño emancipador, decolonial y crítico. Permitirnos pensarnos con otras disciplinas en trabajos territorializados de manera colectiva es pensarnos entretejidamente. Silvia plantea, claro, cuando generalizamos así Europa, podemos caer en reduccionismos reproductivos de lo que justamente queremos poner en tensión. Y Lucrecia planteaba que también he visto que últimamente aparecieron publicaciones españolas que hacen una revisión de colonialismo. Así es. Sí, y hay todo un interés por América Latina y por la recuperación de la perspectiva decolonial en numerosos países de Europa. Hay toda una apuesta también en los países nórdicos respecto a pensar América Latina. De hecho, no sé si están al tanto de las antologías de Claxo que hay sobre el pensamiento noruego sobre América Latina, pensamiento sueco sobre América Latina. Me parece que también ahí como sí, digamos, hay que ver el porqué de ese interés, ¿no? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego ahí? Yo quería, un poco en esta línea que nos viene trayendo Carla respecto a la propuesta de Boaventura, ¿no? Y esta idea de la ecología de saberes, si me permiten, digo 5 minutitos algo, que un poco los 2 ejes siguientes que me interesaba plantear tenían que ver con, bueno, ahí hicimos un recorrido para tratar de desandar cómo opera el eurocentrismo en ese primer eje. En el segundo eje me interesaba compartirles a ustedes algunas de las invenciones modernas en lo que hace a recorridos de investigación que se proponen para la tarea de investigación en ciencias sociales. Y quería, sobre todo, compartir el porqué del concepto de invención moderna, digamos, ¿no? Porque de alguna forma considero que son invenciones modernas porque buscan recalcar formas epistemológicas modernas, epistémicas modernas, y la construcción hegemónica de una geopolítica del conocimiento que no da cuenta de un estado de cosas, sino que justamente concede sentidos particulares y específicos a los entramados sociales, ¿no? Entonces, ahí, bueno, recuperaba esta noción de invención a partir de los aportes del historiador y filósofo mexicano Edmundo Gorman, que también es trabajado por Walter Mignolo, porque me parece que es interesante también como una herramienta, ¿no? Me gusta esta idea de caja de herramientas Foucaultiana, digamos, ¿no? Recuperada por Deleuze, en torno a pensar en esta línea crítica. Entonces, me parecía como esto, ¿no? Como poder empezar a desandar esta idea de las invenciones a partir de una pregunta, que, bueno, la voy a dejar como pregunta en todo caso y la podemos seguir pensando la semana que viene, acerca de si es posible pensar acciones o en acciones que orienten hacia la posibilidad de emergencia de nuevos saberes, digamos, ¿no? O de otros saberes, más que de nuevos saberes, ¿no? Y bueno, me parece que acá la idea de invención cobra fuerza porque es importante visibilizar cuáles son esas invenciones, visibilizar aquello que está oculto. Ahí Boaventura habla de hacer una sociología de las ausencias. Y algunas de las invenciones que me parecía interesante rescatar tenía que ver con por lo menos 5. ¿No? Yo se las comento. Esto está trabajado en un artículo que está en la bibliografía que escribí, que se llama Invenciones modernas y recorrido de investigación,
Y esas 5 invenciones están planteadas como la generación, la primera es la generación de un pensamiento binario y cómo la modernidad construye modos oposicionales para pensar y hacer la realidad, ¿no? La segunda de las invenciones es la idea, algo que se trabajó ayer, respecto a que la negación de la simultaneidad temporal entre culturas es principalmente una negación epistémica. Es decir, estas culturas son atrasadas, estas culturas están imposibilitadas de hacer teoría, ¿no? Decía Martín recuperando a Brunner, ¿no? Disputar ese lugar me parece que es importante. La tercera de las invenciones tiene que ver con, y esto ya más metido en la cuestión de cómo se ha generado la construcción de un pensamiento moderno, de una producción del conocimiento moderno, más que de un pensamiento moderno, que tiene que ver con este pasaje, o la búsqueda de un pasaje del disciplinamiento de las disciplinas científicas hacia una propuesta transdisciplinaria, ¿no? La realidad social es tan compleja que es bastante difícil pensarla a partir de los marcos que proponen las disciplinas científicas, que encorsetan, que procuran abordar a partir de una hiperespecialización de las problemáticas sociales. Bueno, esa es como la tercera gran invención que me parecía interesante trabajar. La cuarta también tenía que ver con cierta previsibilidad que debemos tener en el camino de investigación, ¿no? Nuestro recorrido de investigación tiene que estar definido de antemano. Entonces, claro, no podemos sorprendernos, no debemos habilitar la posibilidad de reformular aquello que planteamos de antemano. Y el quinto es justamente centrado a esta idea de la jerarquización de saberes y la relación entre el conocimiento científico, el sentido común y el conocimiento comprometido, ¿no? Bueno, esa es un poco la propuesta que quería compartirles para el segundo eje. Acá la idea de conocimiento comprometido, de pensamiento comprometido, recupero de Orlando Falsborda. Me parece sumamente rico para este aspecto. Y en torno a esta pregunta, ¿no? Digamos, si es posible pensar en acciones que orienten hacia la posibilidad de emergencia de otros saberes, me interesaba recuperar la propuesta de Boaventura, de Sousa Santos, en torno a cuáles son los desafíos de las ciencias sociales en la actualidad, y la propuesta de una ecología de saberes para superar el pensamiento abismal, ¿no? Lo que él llama como pensamiento abismal. Porque, bueno, como venimos viendo, digamos, la modernidad ha generado relaciones en relación a la producción del conocimiento, una acción entre racionalidad y emocionalidad que la construye, dice Boaventura, que al mismo tiempo que la separa, construye una razón indolente, dice, ¿no? Indolente en el sentido de que desperdicia la potencialidad de la experiencia en tanto acción y práctica transformadora, ¿no? Y es por ese motivo que esa razón indolente produce ausencias, ¿no? Esas ausencias son todos aquellos y aquellas aquellos seres, saberes, prácticas, que van a estar desde el relato moderno construidos a partir de la negación, a partir de la visibilización negativa. Y esas ausencias, justamente, dice Boaventura, se producen a partir de 5 monoculturas, que es lo que Carla bien nos viene planteando, ¿no? Al comienzo casi como que nos está diciendo, bueno, hablen de Boaventura porque acá me está faltando la parte de cómo se construyen esas ausencias, de qué manera esas ausencias en algún punto son una construcción de este eurocentrismo que venimos desandando, pero son ausencias que están ahí, que en cualquier momento pueden emerger. Y entonces, estas monoculturas de las que habla Boaventura
que destaca 5, ¿no? Que dice, son 5 ausencias que se producen, son ausencias que se producen a partir de 5 monoculturas, tienen que ver con la ignorancia, y esta idea de la disociación y la jerarquización, sobre todo del conocimiento científico versus el resto de los saberes. Martín hablaba muy bien recién de que, bueno, el conocimiento científico, digamos, entre comillas, es uno solo. El resto, en todo caso, serán saberes, serán formas de vivenciar la realidad por fuera de una matriz de producción del conocimiento que es la validad, ¿no? Bueno, exacto. Por otro lado, la segunda de las monoculturas que planteaba Boaventura tiene que ver con la inferioridad. Y esa inferioridad que se desprende de clasificaciones sociales, pero que son presentadas como naturales. Recién hablábamos de que la negación de la simultaneidad temporal también es una negación, o es principalmente una negación epistémica, tiene que ver con eso, ¿no? La idea de lo avanzado y lo retrasado, que lo venimos trabajando durante el encuentro de ayer, del encuentro de hoy, en torno a la concepción de una colonialidad de la temporalidad y una concepción del tiempo lineal. La idea de lo local como cuarta monocultura, lo local descalificado frente a lo global y lo universal. Y como quinta, y es algo que me parece que es importante recuperar permanentemente, que tiene que ver con una lógica, una monocultura que se centra en la lógica de la productividad capitalista, ¿no? Porque todo este proceso, que hay algunos y algunas autoras, sobre todo de perspectiva decolonial, que quizás no le han brindado tanta atención en sus análisis, que la lógica de la productividad capitalista es central para pensar cómo se producen estas monoculturas y cómo se generan ausencias. Entonces, lo que pasa es que ese pensamiento hegemónico occidental se transforma en un pensamiento abismal, dice Boaventura, en torno a que produce distinciones, oposición. Yo recién hablaba de la construcción de un pensamiento binario, digamos, ¿no? Oposiciones muy fuertes. Y entonces, aquí es donde Boaventura dice, bueno, sugiero pasar de un pensamiento abismal a un pensamiento pausalizado, a un pensamiento post-abismal que está centrado en la ecología de saberes. Y ese me parece que es un punto interesante que incluso como cierre de este encuentro, que es un cierre que de ninguna manera intenta clausurar el debate, sino sobre todo proponer y tratar de pensar nuevas preguntas, esa ecología de saberes se sustenta en algunos principios que tienen que ver con la posibilidad de erradicar con la presencia, la posibilidad de entender la diversidad epistemológica del mundo, la inagotable, dice Boaventura, la inagotable diversidad epistemológica del mundo, esta relación entre conocimiento e ignorancia, pero a partir de que la idea de la ignorancia puede ser un punto de llegada para generar nuevos interrogantes, para la construcción de nuevos saberes. Y también, bueno, hay una serie de principios más, pero me quedo con el último como para ir finalizando. Esta idea que me parece que es importante volver a remarcar, que no significa que desconozcamos a la ciencia moderna, pero tampoco que debemos aceptar la jerarquía en abstracto que este modelo de producción del conocimiento nos propone, ¿no? Entonces, creo que ahí, como para ir cerrando, pues ya son las 12 casi, me parece que es interesante esta propuesta de Boaventura como para irnos con esta idea de poder, bueno, ver de qué manera hay alternativas a estas formas de producción hegemónica del conocimiento que empezamos a discutir, a desandar en este encuentro. Bueno, eso me parece que hasta acá, por hoy estamos bien. No sé, podemos ahora, si quieren, seguir intercambiando. Nos podemos quedar 5 minutitos. No sé, Martín, Brenda, ¿qué les parece? Sí, abrimos ahí un espacio para hacer algunos intercambios más, nos podemos quedar 10 minutos más, en todo caso, hasta las 10.
Cada También uno tiene respetando su- eso que decíamos al comienzo de la duración de los encuentros en función de la organización que cada uno tiene, bueno, de su vida cotidiana, digamos, ¿no? En la vida misma. En la vida misma. ¿Es posible que pase en un drive material de lectura? Me parece que eso ya lo compartió Brenda, ¿no? Te dejo la palabra, Brenda. Sí, no sé si se refiere a lectura extra de esto que abordamos hoy, sino el drive de la bibliografía del curso ya está. Ahí le mandé el enlace a Pablo, así que seguramente a la tarde lo va a estar mandando por correo. Sabrina dice que sigue sin poder acceder a PEDCO. Bueno, nadie puede acceder a PEDCO. No funciona. No funciona y no sabemos si va a funcionar en el corto plazo. O sea, hay una situación ahí bastante compleja que se está dando en la universidad respecto al área de tecnologías de la información. Así que, en todo caso, está la opción del Drive. También lo que podemos ir haciendo es, bueno, no sé si Pablo es quien tiene el contacto de ustedes, por ahí le podemos ir compartiendo algo de la bibliografía, porque si bien hemos propuesto con Martín una bibliografía para el curso, en el transcurso de los encuentros obviamente van surgiendo otras cuestiones, algunas referencias que vamos haciendo, por ejemplo, lo que recién mencionábamos de Boaventura, bueno, algunas de los ejes trabajados por Martín en el día de ayer, que por ahí no están en el programa y que podemos ir compartiéndoles a través del mail. Lo ideal sería poder contar con la PEDCO, pero bueno, ahí veremos. Veremos una táctica para poder contrarrestar las estrategias. Bien. Sí, por ahí dentro del mismo Drive podemos hacer una carpeta de bibliografía complementaria y así ya lo tienen ahí. Sí, absolutamente. Digo, pensando en nuestro encuentro de mañana, porque digo que varios compañeros, bueno, ya están saliendo de la reunión. Bueno, la idea, un poco recuperando lo que habíamos planteado, hay algunos textos que habíamos propuesto, 2 textos en particular, que habíamos propuesto para una actividad grupal, que no va a ser muy distinto a lo que hicimos ayer y hoy, en el sentido de espacios de intercambio y reflexión a partir de algunos disparadores. Un poco esa es la idea de mañana. Así que si pueden acceder, creo que, no sé si se los pudieron compartir ayer, al menos se pueden hacer una lectura, aunque sea de uno de ellos, digo, por el tiempo disponible, no es lo mismo haber tenido acceso al inicio de la semana que 2 días antes, y aparte pues son textos que si bien no son muy extensos, tienen toda una potencialidad. A mí el texto de Brunner me parece sumamente potente, el de Edgardo Lander también lo es. Ayer sugeríamos el texto de Arturo Escobar, Mundos y Conocimientos de Otro Modo, como un texto para aquellos que quieran familiarizarse y diríamos aún más aceitar algunas de las ideas claves o tesis claves de la perspectiva modernidad-colonialidad, porque está realmente muy bien trabajado, no es necesario que lo tengan leído para mañana. Sí sería interesante alguna leída ahí el texto de Brunner y de Lander. Vamos a trabajar con otros pensando, aparte en estas dificultades tecnológicas en las que estamos inmersos, con otros dispositivos, digamos, disparador. Vamos a trabajar con 1 o 2 videos mañana, ¿sí? Que abrir el espacio a la reflexión. La idea de mañana es poder entrar en diálogo a partir de disparadores, ¿de acuerdo? Y comentaremos hacia el final, hacia el cierre, un poco anticipando la jornada de mañana, hacia el cierre de mañana, que es de 10 a 12, y procuraremos arrancar hot clock puntual, ¿sí? Comentarles un poco las pautas para la elaboración de lo que es ese, vamos a llamarlo así, o lo hemos denominado así, plan de trabajo que tienen que armar, ¿sí? para que en la semana siguiente, el sábado de la semana siguiente, hagamos una tarea ahí también grupal, colectiva, en relación a los intereses de cada uno, ¿sí? Pensando en el trabajo final.
Entonces mañana comentamos un poco, eso es algo sencillo, no es para generar ningún tipo de pánico, ni estampida generalizada, ni mucho menos. Algo bastante simple, pero como para que ayude, digamos, para saber de qué, como una especie de hoja de ruta, ¿de acuerdo? Justamente, Martín, la idea de esta propuesta de pensar el plan de trabajo para lo que sería el trabajo final de la acreditación de este seminario tiene que ver con que podamos ir abordándolo durante el transcurso del curso, ¿no? Muchas veces, valga la redundancia, muchas veces pasa que hacemos un curso de posgrado, terminamos el curso y decimos, uy, ahora tenemos que hacer el trabajo final, ¿no? Entonces, la idea es, como tenemos ahora encuentros durante 2 fines de semana, que podamos darle ahí una guía para ayudarles a pensar por dónde puede llegar a ir el trabajo final que acredite este curso. Y en todo caso, el sábado, o sea, en el sábado de mañana vamos a compartirles esa hoja de ruta, y en el próximo encuentro, el sábado siguiente, vamos a tener un espacio también para poder ir discutiendo y pensando colectivamente las distintas propuestas, ¿sí? Y agrego una cuestión más que tiene que ver con, Martín ahí hablaba de otros disparadores para pensar mañana, para pensar también en conjunto mañana. La modalidad del encuentro mañana no va a ser tanto como estas 2 primeras instancias más expositivas, sino que ahí vamos a pensar en un espacio de presentación de algunos recursos audiovisuales, de estos textos que Martín recién mencionaba, de Eduardo Brunner, de Lander, bueno, incluso de Arturo Escobar, si alguien tiene interés en hacer esa lectura. Y a partir de eso vamos a reflexionar sobre algunos ejes que están propuestos en el programa. Última, lean el programa, porque digo, me parece que también está bueno pensar ese programa como un documento que de alguna forma nos invita a llevar adelante un recorrido, que es un recorrido que les estamos proponiendo con Martín, y que bueno, les puede servir mucho para poder empezar a pensar ese trabajo final. Bueno, eso por el momento. Ahí el programa está en el drive de la bibliografía también. Bueno, muy bien. Creo que sería todo por hoy, ¿sí? Nos estaríamos encontrando entonces mañana. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Chau, hasta chau. mañana. Gracias. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, chau, chau. Después nos